Cuando escuchas truenos y rayos, dime si no te sientes asustado y con ganas de ir a esconderte. Sabes, en la Biblia Jesús llama a dos de sus discípulos así, los hijos del trueno. Se cree que Juan y Jacobo eran llamados así porque tenían algunos problemitas en su carácter. Pero a mí me parece fascinante que luego de compartir tiempo con Jesús, su vida cambió por completo. ¿Tú tienes algo que cambiar? Hoy quiero recordarte que todos somos los hijos del trueno y que la verdadera transformación solo está en Jesús. Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de Los Hijos del Trueno Podcast. La verdad que para mí es un honor y un gusto estar con ustedes este día, la verdad, donde nos estés viendo o donde nos estés escuchando, la verdad, bienvenido a esta plataforma donde lo que queremos es poder platicar un poquito, hablar acerca de transformación. No sé qué te imaginas tú cuando hablamos acerca de transformación, pero realmente hay mucho de qué hablar acerca de la transformación. Y muchas personas me han preguntado por qué los hijos del trueno. Y pues de eso se trata este primer episodio. Quiero contarte un poco de dónde sale el nombre y de qué queremos hablar durante estos episodios de la primera temporada del podcast de los hijos del trueno. Pues cuando hablamos de los hijos del trueno, dime si no se te viene a la mente algo de la mitología griega y te imaginas a Thor ahí bien fuerte con sus músculos y tirando rayos y truenos ahí con su martillo. Y pues sí, de plano es el dios del trueno en la mitología nórdica, pero hoy queremos hablar específicamente de lo que dice la Biblia acerca de los hijos del trueno. Y te podrás decir, ¿dónde aparece Thor en la Biblia? No aparece Thor en la Biblia. Pero Jesús nombra a dos de sus discípulos así, los hijos del trueno. Jesús empieza a llamar a sus discípulos, a los 12 que lo van a acompañar, y específicamente en Marcos capítulo 3 hay unos versículos donde empieza a describir a cada uno por nombre, y en el versículo 17 pasa algo muy interesante, porque llama a dos hermanos. Estos dos eran Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo. Pero viene Jesús y no solo los llama por su nombre, sino que les pone un apodo, un sobrenombre, y les dice Boanerges, que es una palabra en arameo que significa hijos del trueno. Pero ¿por qué Jesús se atrevió a ponerle a estos dos un apodo? Pues se cree que Juan y Jacobo eran primos de Jesús, que la hermana de María era la mamá de Juan y Jacobo. Entonces tenían un poco más de relación, un poco más de confianza, y también Jesús conocía a Juan y Jacobo. Y la reputación de Juan y Jacobo se cree que era una reputación de miedo, un carácter de estos dos bárbaros, que por eso le puso el apodo de hijos del trueno. Entonces, cuando vemos esto que Jesús está haciendo y la forma en la que nombra a estos dos discípulos, uno se queda así como que, ¿por qué hijos del trueno? Y la verdad, bíblicamente no hay una referencia exacta donde la Biblia nos diga Jesús les puso este nombre porque eran tal y tal forma. No, pero se cree, muchos estudiosos, muchos teólogos creen que la razón por la que Jesús los llama hijos del trueno es porque tenían un carácter complicado. Me gustó mucho la frase de un teólogo que decía que ellos vivían una violencia temperamental, o sea que eran arrebatados. Esos cuates hacían lo que querían cuando querían y tenían que hacerse las cosas solo como ellos decían. Entonces venían de un trasfondo bastante complicado, con un carácter bastante fuerte, y por eso es que Jesús les llama hijos del trueno. Cuando buscamos en la Biblia la palabra trueno o rayos, normalmente significa o lo vemos en un contexto que cuando Dios está hablando se escucha un estruendo fuerte como truenos. Dice cuando se encuentra el pueblo de Israel en el monte Sinaí, o cuando también en el Apocalipsis nos hablan de que se escuchó la voz de Dios, se escucha un estruendo como truenos, dice. ¿Por qué? Porque se refería a la palabra trueno como algo fuerte, algo que era potente, y así era el carácter de Juan y Jacobo, y de esos que está hablando Jesús. Cuando les llama hijos del trueno, se está refiriendo que eran unos tipos complicados. Y me dices tú, ¿y en qué te basás? ¿De dónde decís que eran hijos complicados? Que eran muchachos complicados y personas que tenían complicaciones en su carácter. Pues quiero llevarte a dos historias que están en la Biblia acerca de estos dos muchachos, y una está en Lucas 9:54.
Lucas 9:54 nos habla de que Jesús junto a sus discípulos llegaron a la ciudad de Samaria. Y los samaritanos no aceptaron el mensaje de Jesús, más bien les dijeron que se fueran porque ellos eran judíos y los judíos y los samaritanos no se llevaban. Y Juan y Jacobo, los chulos, los hijos del trueno, lo primero que le dicen a Jesús es: Maestro, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo y que sean consumidos estos samaritanos por no creer en ti? Imagínate, Juan y Jacobo junto a Jesús, el Verbo encarnado, el amor de Dios hecho humano, diciéndoles: quemémoslos, matémoslos porque no se merecen vivir por no creer en ti. Ya te imaginarás cómo reaccionaban estos muchachos, ¿verdad? Totalmente fuerte su reacción, totalmente incoherente, porque estaban acompañando a Jesús y Jesús les tiene que decir: tranquilos, tranquilos, yo no estoy diciendo nada, ustedes son los que se están inventando esto, ustedes tranquilos que yo soy el que decido. Y ni siquiera les dice, estos dos no le dicen a Jesús: haz llover fuego del cielo, no, les dicen: ¿quieres que nosotros traigamos fuego del cielo? Así como sintiéndose poderosos, sintiéndose creídos porque andaban con Jesús. Pues estos eran los hijos del trueno. Dime si no les quedaba bien el apodo. Y por si fuera poco, hay otra segunda historia que se encuentra en Mateo 20, del versículo 20 al 28. Y es una historia bastante conocida donde está Jesús en una plática junto a Juan, Jacobo, los dos hijos del trueno, pero entra en escena la mamá trueno. Entra en escena la mamá de estos dos. Y si decimos que estos dos eran primos de Jesús, significa que era la tía de Jesús. Imagínate, tenían confianza. Entonces era una plática, algo así de ambiente en la sala, me imagino yo. No sé dónde, en la cocina o no sé qué tuvieran en ese tiempo. La cosa es que estaban ahí hablando los tres junto a Jesús. Y la mamá de estos dos muchachos le dice a Jesús: Maestro, cuando tú vayas a tu gloria y estés sentado en tu trono, porque ellos sabían quién era Jesús, por favor, que mi hijo Juan se siente a tu derecha y que mi hijo Jacobo se siente a tu izquierda. ¿Qué quería decir esta mamá con esto? Y estos muchachos, ¿qué les pretendían pedir a Jesús? Le estaban diciendo que querían poder. ¿Por qué? Porque los reyes en ese momento se sentaban en su trono y su corte, sus generales, la gente con poder se sentaban a su izquierda y a su derecha. ¿Por qué? Porque era su mano derecha, su mano izquierda quien les apoyaban, quienes eran de la alta élite, que los que tenían una clase un poco más arriba. Pues estos dos hijos del trueno, que ya nos estamos dando cuenta de su carácter, nada más eso le estaban viendo a Jesús. Así o más creídos estos, hasta me los imagino arreglándose así sus túnicas, diciendo: sí, nosotros vamos a estar a la derecha y a la izquierda de Jesús. Creídotes los tipos, no solo creídos, también altaneros, peleoneros, fuertes en su carácter. La verdad que eran complicados. Y claro que les quedaba el apodo de hijos del trueno, porque eran difíciles. Pero este podcast no se trata de que nos sentemos aquí a juzgar o a apelar a Juan y a Jacobo, no, ese es el chiste. No, sino que es que tú puedas también examinarte, porque la pregunta es: ¿has alguna vez tú sido un hijo del trueno? Yo podría asegurar de mí mismo que sí. Porque nosotros somos seres humanos y como seres humanos cometemos errores. Y nuestro carácter no siempre es como de color de rosa. No, hay veces que nos enojamos, hay veces que estás en el tránsito, en el tráfico y se te atraviesa un conductor y se te sale lo hijo del trueno. Y así somos en muchas áreas de nuestra vida, no solo en nuestra relación con Dios, así somos en nuestras relaciones personales, en tu trabajo, tal vez con tu jefe, tal vez sos jefe y se te sale lo hijo del trueno con las personas que trabajan contigo. Pues sí, todos somos hijos del trueno. Todos hemos actuado más de alguna vez como Juan y Jacobo actuaron. Todos sin temor a equivocarme podría decir que tú que me estás viendo o escuchando este día, alguna vez has actuado como un hijo del trueno. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero hay algo que a mí no me cuadra en la historia de Juan y Jacobo, y te voy a decir qué es. Que años después en la Biblia nos narra que Juan y Jacobo, estos dos hijos del trueno, tenían una vida totalmente diferente. Nos encontramos a Juan siendo el discípulo amado, el que se recostaba sobre el pecho de Jesús, el que escribe primera y segunda de Juan, que son unas cartas hermosas hablando acerca del amor, no solo el amor de Dios, sino que el amor que nosotros tenemos que tenernos como hermanos. Y ese mismo Juan fue el que dijo que quemaran a los samaritanos vivos por no aceptar a Jesús.
¿Qué pasó con él? Nos encontramos a Jacobo también, que tal vez no tenemos un registro en la Biblia, pero la historia de la iglesia primitiva nos cuenta que Jacobo fue un misionero que fue a España, y cuando regresó a Jerusalén dice que el rey Herodes lo mandó a matar y que se convirtió en un mártir, que fue muerto a espada sin decir una sola palabra por amor a Jesús. ¿Qué pasó? No cuadra. Los hijos del trueno, esos que estaban listos para los cuentazos y estaban listos para golpear a cualquiera que se atravesara en su camino, hoy están hablando de amor. Hoy nos están diciendo que Jesús es amor. Están dispuestos a morir por Jesús sin decir una sola palabra. ¿Qué pasó con ellos? Y sabes, encuentro una respuesta súper fácil. Y es que la respuesta es que el pasar tiempo con Jesús, el tener una relación íntima con Jesús, cambió sus vidas por completo. Porque por eso decimos en este podcast así: la verdadera transformación solo está en Jesús. Y eso fue lo que pasó con Juan y Jacobo. Vivieron una transformación real. Una transformación que cambió su vida, que pasaron de ser los hijos del trueno que todos conocían que eran complicados, a ser verdaderos cristianos que reflejaban a Jesús. Pero la pregunta millonaria es: ¿qué tanto tú estás dispuesto a cambiar? Porque ya dijimos, todos somos hijos del trueno, todos hemos actuado de alguna forma como Juan y Jacobo más de alguna vez, pero ¿qué tanto realmente estás dispuesto tú a cambiar? Sabes, me parece bien interesante que hay una diferencia muy grande entre saber acerca de Jesús y conocer a Jesús. Porque tal vez tú sabes de Jesús. ¿Has ido a la iglesia toda tu vida o has visto las películas o las series de Jesús? Y sabes quién es Jesús, pero ¿conoces a Jesús? Tengo un amigo que siempre cuenta una anécdota en sus pláticas y dice: ¿quiénes conocen a Lionel Messi? Y todos levantan la mano. Yo conozco a Lionel Messi. Así les dice él: pues cuéntenme, ¿cuál es su comida favorita? Y nadie responde. Díganme, ¿cuál es su color favorito? Y nadie responde. Les pregunta: ¿cuál es la anécdota favorita de cuando era niño? Y nadie. Y entonces viene mi amigo y siempre pregunta: ¿no que conocían a Lionel Messi? Pues tal vez sabes de Lionel Messi. De plano, todos sabemos quién es Lionel Messi. Sabemos que juega, sabes que se cambió del Barça al PSG, que por cierto le dolió a muchos. Pero ¿quiénes lo conocen realmente? Los únicos que conocen a Lionel Messi realmente son sus amigos, su círculo cercano, su esposa, sus hijos, los que tienen una relación con él. Pues lo mismo es con Jesús. Tú puedes saber quién es Jesús. Puedes saber que murió en una cruz, puedes saber que hacía milagros, puedes saber que sanó a algunos enfermos, que nació de una virgen, que fue concebido por el Espíritu Santo, que celebramos Navidad en su honor. ¿Pero conoces a Jesús realmente? ¿Cuánto conoces de Él? ¿Conoces que Él te ama a ti? ¿Conoces que todo eso que hizo lo hizo por ti? Pues de eso se trata, y de eso se trata este podcast. La verdadera transformación está en Jesús. Pero no está en simplemente saber de Jesús, está en conocer a Jesús. Y saben, no importa si tienes 20 años de ser cristiano, si tienes 5 años o si no eres ni cristiano, no importa quién eras o si conoces o no conoces a Jesús. Lo importante es que tú decidas y tú quieras conocer a Jesús y que dejes que esa transformación que Juan y Jacobo vivieron se vea en vos, en ti. Que realmente puedan decir: ese era un hijo del trueno, pero ahora es un amor, es un pan de Dios, dirían por ahí. No, pues no se trata de caerle bien a todo mundo y vamos a tener errores y vamos a seguir siendo humanos, porque eso no va a cambiar. Me voy a seguir equivocando yo como te vas a seguir equivocando vos. Pero una cosa es equivocarte y otra cosa es querer reflejar a Jesús y conocerlo. ¿Por qué? Porque a mí siempre me gusta decir: ¿cómo predicar de Jesús? ¿Cómo hablar de Jesús? ¿Cómo reflejar a Jesús? ¿Cómo llamarnos cristianos si realmente no tenemos una relación con Jesús? Y hoy quiero preguntarte: ¿realmente conoces a Jesús? ¿Realmente te has encontrado más de alguna vez con Él? Eso fue lo que hizo la diferencia con Juan y Jacobo. Y eso fue lo que los llevó de ser hijos del trueno a ser buenos discípulos de Jesús.
el tener una verdadera relación con Jesús. Y hoy quiero motivarte, querido amigo, que me estás viendo, que me estás escuchando, a que te permitas reflexionar. ¿Qué tanto conoces a Jesús? ¿Y qué tanto estás dejando que Él transforme tu vida para que cada día seamos más como Él? Este podcast de eso se trata. Vamos a estar hablando acerca de que la transformación de nuestras vidas solo la podemos encontrar en Jesús. ¿Y transformación en qué áreas? En todas. En tu área económica, en tu área familiar, en tu área personal, en tu área espiritual, en tu área emocional. La única transformación la vas a encontrar en Jesús. Así que quiero recordarte lo que vamos a decir siempre en este podcast. La verdadera transformación solo está en Jesús. Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, que siempre estés atento a cada uno de ellos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram, síguenos en Instagram, danos like en YouTube, activa la campanita ahí para que te lleguen las notificaciones de cuando salga un nuevo episodio, y también síguenos en Spotify, porque la verdadera transformación está en Jesús, pero tú decides dejar entrar a Jesús en tu vida. Así que te esperamos. Esto es Los Hijos del Trueno Podcast y te veo en el siguiente episodio. Hasta la próxima.